Hola chicas, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con la clase del tema del día de hoy, que es sobre el Pentateuco, que es el tema 2.2. Iniciamos con la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor fortalecido por la gracia sea más fuerte que las debilidades y pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. Muy bien. Vamos a hablar sobre el Pentateuco. Pentateuco significa 5 estuches. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco forma lo que viene siendo el Torá, que es el que leen los judíos, ¿verdad? Que es el que tienen los judíos. Para ellos es un libro muy especial, ¿verdad? La Torá. ¿Por qué? Porque pues ahí vienen precisamente la historia de cómo Dios forma al pueblo de Israel o cómo de ahí salen los judíos, ¿verdad? Entonces, para ellos, pues es un libro muy, muy importante. Y por supuesto, pues para nosotros también, porque también es la base de nuestra religión, de nuestra creencia, ¿verdad? De nuestra fe. Entonces, el Pentateuco, que significa 5 estuches, su origen es griego y fue escrito en rollos de papiro o de piel y guardados en estuches. A pesar de que son 5 libros los que conforman el Pentateuco, hagan de cuenta que es un solo libro. Empieza desde el Génesis y termina hasta Deuteronomio y es como si fuera un solo libro. Las divisiones se hicieron más que todo para manejar mejor el libro porque era demasiado grande. Entonces se hicieron ese tipo de divisiones, pero el libro del Pentateuco se encontró, vamos a decir, todo junto y después se hicieron las divisiones. Dice, son los primeros 5 libros de la Biblia y contiene la ley o la Torá. Dice, los libros son llamados libros de Moisés. Si quisiéramos saber quién los escribió, bueno, se les da ese nombre como libros de Moisés, pero realmente se sabe que son varios los autores, ¿verdad? Varios los autores que escribieron esos libros. Se le da el nombre de libros de Moisés como si fuera como un sello, como una garantía de que son como auténticos, de que son libros que sí se escribieron, que están inspirados por el Espíritu Santo, entonces tienen ese sello del nombre, ¿verdad? Que se dice de libros de Moisés. Dice, es una narración de los orígenes del mundo y el pueblo de Israel. En estos 5 libros vamos a ver cómo se fue formando, cómo Dios primero que todo crea todo el universo, crea al hombre y luego cómo va formando al pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y luego cómo llegan a tener leyes y luego cómo se distribuyen las leyes y quién llegó, quién no llegó. Y pues bueno, estas semanas pasadas hemos estado viendo precisamente esto, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel. Vimos a Abraham y vimos a Moisés, vimos que ellos son los patriarcas, ¿verdad? Que ellos son los que influyen mucho en la formación del pueblo de Israel. Y pues aquí vamos a ver desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés y cuando Josué lleva a la tierra prometida a todo el pueblo de Israel. Los libros del Pentateuco son libros históricos. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de los libros históricos. Son aquellos que nos están contando historias, ¿verdad? Que nos dejan un aprendizaje y que nos están contando cómo sucedieron las cosas, qué fue lo que pasó, quiénes fueron los protagonistas. Entonces, estos 5 libros, los 5 son libros históricos y lo forman el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro del Números y el Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Y pues bueno, vamos a iniciar por el primero, que es el libro del Génesis. Génesis pues significa principio o origen, aquí vamos a ver cómo Dios crea al mundo, crea el universo, crea al hombre, crea a la mujer, crea a los animales, crea todo lo que nosotros podemos conocer, todo es creado por Dios.
Entonces, en el libro del Génesis vamos a ver cómo Dios es ese creador, ese dueño de todo, esa persona que da vida a todos los seres de este mundo. Quizás las cosas no sucedieron como nos lo platica el libro del Génesis. Digo, si nos ponemos a pensar, pues no hay un testigo fehaciente, ¿verdad? Que diga, pues yo estuve ahí cuando Dios dijo así o Dios creó las cosas de esta manera. El libro del Génesis, vamos a decir que su objetivo es enseñarnos que Dios es el creador de todo. Quizá fue de alguna manera diferente, quizá no usando las palabras que nos dice la Biblia, pero el fondo siempre va a ser que Dios es el creador de todo lo que existe. Entonces, es lo que nos quiere enseñar el libro del Génesis. Y pues aquí vamos a ver también cómo inicia el pueblo de Israel por medio de Abraham. La historia de Abraham, que ya la vimos estas semanas pasadas, y cómo de él desciende el pueblo de Israel. Como Jacob es el padre de los 12, y recordemos que a Jacob se le cambia el nombre por el nombre de Israel. Por eso son los 12 hijos de Israel. Pero cuando mencionemos Israel es por Jacob, que vendría siendo el nieto de Abraham. Entonces narra cómo se crea el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? Y nos narra también pues, la historia de los patriarcas, lo que acabamos de ver, tanto de Moisés como de Abraham. Pues en el libro del Génesis es donde encontramos esas historias. Y pues la enseñanza que nos deja este libro es de que Dios siempre cuida al hombre, que siempre hace pactos con el hombre y que desgraciadamente es el hombre el que a veces falla, ¿verdad? Pero que Dios siempre está ahí para salvar al hombre y de todos sus pecados y de las cosas que hace mal. Ese es el mensaje que deja el libro del Génesis y que pues por supuesto Dios es el creador de todo. Después viene el libro del Éxodo, que significa salida. Y pues aquí vemos la historia de Moisés, cómo Moisés interviene por el pueblo de Israel ante el faraón, ¿verdad?, de Egipto, y cómo saca al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el libro del Éxodo se divide en 3 partes. La primera es la liberación de Egipto, que es la que acabamos de ver la semana pasada, de cómo Moisés libera al pueblo de Israel, cómo sucede en lo de las plagas, y cómo el faraón deja libre al pueblo, ¿verdad? Y que el pueblo alcanza a salir. La segunda parte es hacia el Sinaí, que es cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da la tabla de los mandamientos y es donde se hace ese pacto donde Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo los voy a cuidar, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan, pero ustedes no tendrán otros dioses más que yo. Entonces, esa sería la segunda parte. Y la tercera parte, pues viene siendo la alianza y la ley. Es precisamente esa promesa, esa alianza que hace Dios con el pueblo de Israel y la ley que lo forman los 10 mandamientos, ¿verdad? Esa ley que también el pueblo tenía que seguir esos 10 mandamientos. Luego sigue el libro de Levítico, que el libro de Levítico son leyes. De esos 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, salen muchísimas prescripciones o muchos reglamentos para el pueblo de Israel. La semana pasada platicábamos que eran como 613 leyes o preceptos que tenía el pueblo de Israel. Por eso, si recuerdan, la semana pasada en el Evangelio le preguntaba el escriba a Jesús, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es el más importante? Entonces, tenían 613 preceptos que tenían que seguir. Entonces, en este libro de Levítico, pues bueno, vamos a leer precisamente esos 613 leyes o normas que tenían que seguir el pueblo de Israel. Dice, es un conjunto de prescripciones destinadas a reglamentar el culto que el pueblo rendía a Dios. Es un manual para los levitas. Los levitas, Leví es el tercer hijo de Jacob. Entonces era la tribu de Leví. Normalmente los sacerdotes salían de la tribu de Leví. Ya sabían que los sacerdotes tenían que salir de esa tribu. Entonces se dan cuenta que estas leyes las estudiaban o las tenían que saber pues los levitas.